Hola, ¿qué tal? Soy Lisbeth Chilcón, estudiante de arquitectura en la Universidad de Piura. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solamente para la carrera, sino para la vida. Se trata de las ondas sonoras. Este tema se está desarrollando en el curso de Física 2 con la profesora Roxana Fernández. Al hablar del sonido nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas, que se originan gracias a una vibración de los cuerpos, pero estos necesitan un medio a través del cual propagarse. El oído es el encargado de percibir dichos sonidos. Escuchemos algunos. El sonido de la naturaleza es uno de los sonidos más importantes dentro de la vida diaria. Al hablar del sonido necesitamos conocer unos conceptos muy importantes. Las ondas senoidales son las ondas sonoras más sencillas y específicas en cuanto a su frecuencia, amplitud y longitud de onda. También debemos hablar de las ondas longitudinales, ya que estas ondas representan a las ondas del sonido. Son aquellas que se desplazan en la dirección en que viaja el sonido. También tenemos a la amplitud o amplitud de desplazamiento, que es el máximo desplazamiento de una partícula que se encuentra en un medio con respecto a su equilibrio. Pues bien, ¿cuál es la gama audible con la que nosotros percibimos los sonidos? Pues, se trata de una gama que va desde los 20 a 20.000 Hz. La gama audible por encima de esta cantidad se llama ondas ultrasónicas y por debajo de esta gama audible se llaman ondas infrasónicas, que son menores a 20 Hz. Antes mencionamos a la onda senoidal o longitudinal, que viaja en este caso hacia la derecha en un fluido. Esta es la representación. X es la dirección de la onda y esta se desplaza uniformemente. Aquí tenemos un ejemplo importante para entender cuál es el desplazamiento de una onda, y se trata de unos cilindros. Estos cilindros se desplazan longitudinalmente hacia la derecha, formando una curva. Esta curva u onda es la que representa al sonido. Las ondas sonoras se pueden expresar como fluctuaciones o como variaciones de presión. Pero para hablar de este tema necesitamos saber qué es la presión. Pero, ¿qué es la presión? La presión es la fuerza aplicada que va perpendicular a un área. Pero tenemos diferentes tipos de presión. Una de ellas es la presión atmosférica. Esta presión es la de la atmósfera terrestre y depende de la altura del tema. También tenemos la presión manométrica. Esta presión es el exceso de presión que sobrepasa a la presión atmosférica. De esta existen dos tipos. Tenemos que la presión que es mayor a la presión atmosférica se llama presión manométrica positiva y la presión menor a la atmosférica es la presión manométrica negativa. La sumatoria de estas dos presiones, tanto de la atmosférica más la manométrica, nos da la presión absoluta. Aquí tenemos un ejemplo práctico para entender este tipo de fluctuaciones de presión. Y se da al relacionar las fluctuaciones de presión y el desplazamiento de una onda sonora que se va a propagar en una dirección. Cuando este cilindro es perturbado en cuanto a su volumen, este va a variar de posición y de volumen. Si existe una onda sonora a un tiempo determinado t, vamos a tener que el desplazamiento, que al principio estaba en x, va a correr hacia ahí,
y el desplazamiento de la posición X a la posición de X, donde tenemos en la gráfica llamados I1 e I2. Este cambio se explica mediante el módulo del volumen, que relaciona la presión en una dirección X y en un tiempo T con la derivada del volumen sobre el volumen. Ahora hablaremos de las ondas sonoras senoidales, que son las más sencillas dentro de su configuración. Estas ondas se van a propagar en una dirección más X y en un tiempo determinado T. Relacionamos, por lo tanto, la presión y el desplazamiento. En el gráfico podemos ver cuál es la relación de una onda sonora, tanto en su desplazamiento como en su fluctuación de presión. Vemos que también podemos decir que las posiciones de compresión que se da en este punto y expansión en este otro punto se desplazan a la derecha, que es la dirección de la onda, con la misma rapidez o velocidad. En conclusión, la amplitud de presión es directamente proporcional a la amplitud de desplazamiento. Percepción de ondas sonoras. La percepción tiene que ver con el tono. Existen tonos graves, que representan las frecuencias menores, y los tonos de sonido agudo, que representan la frecuencia de las frecuencias mayores. La relación entre la presión y el volumen varía de acuerdo a la salud del oído de cada persona. Para entender la percepción de las ondas sonoras, necesitamos conocer algunos conceptos, como es el tono de sonido, que está determinado por la frecuencia de una onda. Pero, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es un número de ciclos o repeticiones de una onda sonora en un segundo. También tenemos al timbre, que es la calidad o color de tono que se da por las diferentes cantidades de armónicos diversos. Este timbre suele ser delgado, dorado, redondo, suave o débil. También hablaremos del ruido, que es la combinación de todas las frecuencias. No existe una armonía aquí. Cabe mencionar que a mayor amplitud de presión, el volumen de sonido es más fuerte y más grave. Estas ondas, que son emitidas por la fuente, son percibidas por un receptor a una amplitud dada. Y se dice que a mayor presión tenemos una mayor intensidad de sonido y el volumen es percibido con más fuerza. He aquí un ejemplo de la fluctuación de presión. Contratiempo para un clarinete con una frecuencia fundamental de 233 Hz. Aquí contamos con otro ejemplo, que es la fluctuación de presión. El tiempo de una flauta dulce con una frecuencia fundamental de 523 Hz es de las ondas sonoras. Aquí estudiamos la propagación del sonido, que se puede dar en diferentes medios, en un fluido, en un sólido y en un gas de aire. En la parte superior mostramos una tabla de la rapidez del sonido en gases como el aire, el helio y el hidrógeno, en líquidos como el helio líquido, mercurio, agua, y sólidos como el aluminio, plomo y acero. Cuando hablamos de fluidos nos referimos a líquidos y gases. Una onda sonora en un fluido puede causar compresiones y expansiones. Estas se relacionan con la fuerza de restitución y el grado de dificultad que se tiene para comprimir un fluido. Como ejemplo tenemos la propagación de una onda sonora en un fluido confinado en un tubo. En el apartado A podemos ver a un pistón móvil y en un estado inicial de equilibrio, donde las presiones
son equitativas. En el apartado B podemos ver que el pistón ha ejercido una presión sobre el volumen del fluido. Rapidez del sonido en un sólido. La propagación de una onda sonora en un sólido la evaluamos en una varilla o barra sólida, considerando que ésta se puede expandir a los lados cuando se somete a compresión. Rapidez del sonido en gases. Trabajaremos con gases ideales, donde el modo de volumen de un gas depende de la presión que ejerce. Se dice que a mayor presión, compresión, mayor módulo de volumen. Toma 3. Intensidad del sonido. La intensidad de la onda es la energía transportada por un sonido de una región de espacio a otra. Esta suele expresarse en términos de amplitud de desplazamiento o amplitud de presión. Aquí tenemos dos gráficas. El gráfico de amplitud de desplazamiento en una onda senoidal y el gráfico de amplitud de presión en una onda senoidal. Vemos que en la primera gráfica la longitud de onda es constante. Y en la segunda gráfica se muestran las fluctuaciones de presión que van a expandir y comprimir. Intensidad y amplitud de desplazamiento. La amplitud de onda es el desplazamiento máximo de un punto de la onda respecto de su posición de equilibrio. Aquí podemos notar en el gráfico la intensidad. Cuando tiene mayor amplitud, la intensidad es más fuerte. Cuando la onda tiene menor amplitud, la intensidad se vuelve más suave. Intensidad y amplitud de presión. Se expresa la intensidad en términos de la amplitud de presión. Sería la presión máxima. Estas ondas sonoras senoidales, presentadas en el gráfico, muestran que tienen la misma intensidad y diferente frecuencia. Tienen diferente amplitud de desplazamiento, pero la misma amplitud de presión. Vemos que una onda de alta frecuencia suena así. Ahora, el sonido de una onda de alta frecuencia. Los sonidos que diariamente escuchamos pueden ser fuertes, bajos o ruidosos. Pero, ¿qué es lo que nos permite determinar qué tan fuertes o ruidosos son estos sonidos? A esto se le llama escala de decibeles. El umbral de audición humana es aproximadamente de 1000 Hz. Bajo estos Hz, el hombre puede oír diferentes tipos de sonidos, como el de los carros, que están a 90. Ondas sonoras estacionarias y modos normales. ¿Qué son las ondas sonoras estacionarias? ¿Cómo se forman? Estas pueden formarse por la superposición de ondas. Son ondas estacionarias aquellas que presentan un patrón de onda que permanece en la misma posición. Veamos un ejemplo de esto. Al superponerse las ondas viajeras, vamos a encontrar un nodo de desplazamiento y un antinodo de presión. Las ondas sonoras estacionarias las podemos explicar mediante un ejemplo, en tubo abierto y en tubo cerrado. En tubo abierto presentan una media longitud de onda, dada por dos antinodos y un nodo. En tubo abierto. En tubo abierto, para producir un primer armónico, necesitan la onda de media longitud con dos antinodos y un nodo. En el segundo armónico presentan tres antinodos, dos nodos, para un segundo armónico. En el tubo cerrado, en cambio, presentan fundamental de primer armónico.
donde tienen un cuarto de longitud de onda con un nodo y un antinodo. El tercer armónico, por su parte, presenta 2 nodos, 2 antinodos. La resonancia es la percusión de un sonido emitido por otro, como un reflejo. Es la propagación del sonido que va disminuyendo al alejarse. En el ejemplo superior podemos notar que tenemos una fuente de sonido, un obstáculo y el impulso original. Este sonido va en una dirección y el obstáculo permite que se lo devuelva con un efecto llamado eco o resonancia. Curva de resonancia. Esta curva está determinada por la forma gráfica que representa la amplitud de oscilaciones del aire en un tubo. La interferencia de las ondas. Bueno, estas se dan a partir de el encuentro de 2 o más ondas distintas que se superponen en una región determinada. Los pulsos son fluctuaciones de la amplitud producidas por 2 ondas sonoras que tienen frecuencias ligeramente diferentes, las cuales se juntan. Aquí podemos ver un ejemplo de la conformación del pulso, que se da cuando 2 o más ondas se superponen. Forman una frecuencia ligeramente diferente a las individuales. Estas están sometidas al tiempo. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que se da cuando una fuente de sonido o el receptor se encuentra en movimiento relativo medio. Tenemos 3 casos: el receptor en movimiento, la fuente y receptor en movimiento y la fuente en movimiento. El caso 1, receptor en movimiento. El receptor puede alejarse o acercarse a la fuente estacionaria. Este oye una frecuencia más alta que la frecuencia de la fuente. ¿Por qué se da esto? Porque la rapidez de la onda relativa al receptor es mayor que la rapidez de la onda relativa al medio. Caso 2. Fuente y receptor en movimiento. La fuente, como el receptor, se encuentran en movimiento contrario o en la misma dirección. Las ondas emitidas por una fuente en movimiento se juntan como crestas en la parte delantera y se alejan en la parte trasera, variando su longitud de onda. Caso 3. Fuente en movimiento. En este caso, la fuente es la que se está moviendo de una dirección a otra. El receptor, que se encuentra en la parte de atrás o de adelante, se encuentran en reposo. Aquí tomamos en cuenta que cuando una fuente está en movimiento, genera unas crestas de onda. Las crestas de onda delanteras tienen una longitud menor a las crestas de ondas de la parte trasera. Es importante conocer la dirección en la que viaja la fuente o los receptores. En conclusión, podemos afirmar que las ondas sonoras se propagan a través de un medio y estas son percibidas por el oído humano según la escala de decibeles que éste es capaz de percibir.